¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Les doy la bienvenida a un nuevo estudio del curso Nueva Vida en Cristo. En este caso comenzamos con el nivel 2, ya el segundo manual que ustedes pueden conseguir de forma gratuita. Les dejo el link ahí en la descripción. Y vamos a hacer hoy la lección 1 o el paso 1, como dice acá, que tiene como título Conociendo a Dios. Así que les invito a ir a buscar sus Biblias, tenerlas cerca para poder buscar las citas, hacer las lecturas, ir respondiendo las preguntas y meditando en la palabra de Dios. Como siempre, este curso comienza con 3 afirmaciones para discutir e intercambiar ideas sobre si son verdaderas o falsas. La primera de ellas dice: Dios es un Dios personal. Es una persona. Algunas personas creen en Dios como una fuerza, como algo que está en todo, que todo es Dios, ¿no? Como algo que no es muy definible, que no tiene sentimientos, que no tiene voluntad, que no tiene propósitos. Pero en realidad la Biblia nos muestra a Dios como un Dios personal, es una persona. Bueno, ahí eso lleva todo un estudio, lo que significa que Dios sea una persona, pero sí tenemos que poner acá que es verdadero, ¿no? Dios es un Dios personal, no es simplemente una fuerza que está en el universo o presente en todas las cosas, como algunas filosofías o religiones enseñan, ¿no? La segunda afirmación dice: puedo conocer a Dios a través de sus nombres. Acá yo pondría verdadero, falso, ¿no? Estas son las que me gustan a mí. Son las afirmaciones que, según como uno las entienda, puede pensar que son verdaderas o falsas. En realidad, cuando decimos puedo conocer a Dios a través de sus nombres, obviamente solo a través de sus nombres no puedo conocer a Dios, pero sí es verdad que los nombres de Dios en la Biblia, ¿no? El Dios proveedor, el Altísimo, el Soberano, el Padre, ¿no? Las maneras en que la Biblia se refiere a Dios nos enseñan acerca de su persona, de su carácter, de su santidad, aspectos de los atributos de Dios. Entonces, diría que es verdadero que a través de los nombres podemos conocer a Dios, pero tenemos que tener cuidado de no pensar que los nombres de Dios son como una especie de descripción y que solo a través de los nombres vamos a conocer a Dios, ¿no? Se conoce a Dios de muchas formas, como vamos a ver en la lección de hoy. Bueno, y acá parecido, para conocer a Dios, basta solamente orar y leer la Biblia. Y acá yo pondría falso, verdadero. Ese basta solamente da a entender que fuera algo que nada más, y bueno, no es solamente eso, pero sí en cierta forma la oración y la lectura de la palabra son los medios principales que tenemos para conocer a Dios, ¿no? Dios se ha revelado a través de la Biblia y es en la Biblia que nosotros aprendemos de Dios, pero también la Biblia nos dice que podemos conocer cosas de Dios a través de la naturaleza, podemos conocer cosas de Dios a través de la razón, de la experiencia, pero no solamente eso, ni solamente orarle a la Biblia. O sea que esto yo pondría más bien falsa, pero sí es verdad que la Biblia y la oración tienen un papel muy importante en nuestro conocimiento de Dios. Bueno, me gustaría leer en los comentarios si tienen alguna opinión sobre esto, si alguna de ustedes piensan que es más falsa que verdadera o más verdadera que falsa. Sería lindo poder intercambiar opiniones. Comenzamos entonces la lectura. Dice: para que pueda conocer a una persona, se debe pasar el mayor tiempo posible con ella. Solamente de esta manera la conocerá más a fondo. Esto mismo sucede en relación personal con Dios. Se debe pasar el mayor tiempo posible con Él para conocerlo. Bueno, el primer apartado dice un Dios personal. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el cual se interesa en todas las personas. Veamos de qué forma trata Él con la humanidad. Y ahí
nos invita a ir al Salmo 139, versículos 1 al 3. Salmos 139, 1 al 3. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Bueno, acá dice qué es lo que Dios conoce de nosotros. Dice: mi sentarme y levantarme. Esto yo creo que se refiere a mi vida, ¿no? A toda mi vida. Es decir, las cosas que hago, mis acciones, mi manera de conducirme. Él conoce todo lo que yo hago. Dice, mis pensamientos, ¿no? Lo que yo pienso es algo que nadie más puede saber. Es interesante, cuando Jesús estuvo en este mundo, Él conocía, ¿no? Y los hombres no podemos, a veces podemos intuir por las expresiones lo que alguien puede estar pensando, pero Dios dice que lo conoce. Y dice todos mis caminos, ¿no? Mis propósitos, mis objetivos, mi manera de conducirme, ¿no? Podríamos pensar que Dios conoce todos los aspectos de nuestra vida, los externos, las cosas que hacemos, pero también los internos, las cosas que pensamos, que sentimos. Después en el 4 dice: no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes, ¿no? Ese salmo habla muchísimo de ese conocimiento profundo, personal, detallado, que Dios tiene de nosotros. Jesús dice que hasta conoce cuántos cabellos tenemos, ¿no? Es decir, es algo que realmente nos sorprende, cómo Dios nos conoce en detalle, de manera individual. En Lucas 5, 18 al 20, dice: cierto día, cuando Jesús enseñaba a una multitud, unas personas le trajeron a un hombre paralítico para que lo sanara. Jesús no se molestó por la interrupción, todo lo contrario. ¿Qué hizo Jesús por el paralítico? Así que vamos a ir hasta Lucas, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 5, versículo 18, vamos a leerlo al 20, dice: sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Dice: ¿qué hizo Jesús por él? Versículo 20 y 24, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que, ¿qué hizo Jesús? Bueno, primero lo sanó y le perdonó sus pecados. Esas dos cosas. No solamente la sanidad, sino el perdón de pecados. Lo interesante acá es que Jesús podría solo haber perdonado sus pecados y nadie iba a ver esa realidad, ¿no? Yo le puedo decir a una persona: te perdono tus pecados, y nadie lo ve, no hay manera de comprobarlo, por así decirlo. Pero cuando Jesús dice: para que vean que tengo poder, le digo, toma tu lecho y anda. Entonces, que un paralítico se levante, tome su cama y se vaya, eso es algo que solo Dios puede hacer, así como solo Dios puede perdonar los pecados, y Jesús mostró que Él era Dios, y por eso podía no solamente sanar el cuerpo, sino también perdonar los pecados. Lucas 5, 30 al 32, dice: otro día Jesús invitó a Leví, un conocido pecador, para que lo siguiera. ¿Por qué criticaron a Jesús? ¿Cómo respondió a las críticas por asociarse con pecadores? Vamos a leer entonces 5, 30 al 32. Dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo:
los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿no? Criticaron a Jesús y a sus discípulos por juntarse con pecadores, ¿no? Ellos pensaban que teniendo contacto con pecadores ellos iban a contaminarse o ser impuros. Sin embargo, Jesús se acercaba, estaba con ellos, conversaba con ellos, y cuando lo critican, la respuesta de Jesús es: los enfermos tienen necesidad de médico. Muy interesante esta respuesta de Jesús. En realidad no es que los pecadores, los publicanos, los pecadores fueran enfermos y los fariseos sanos, sino que los fariseos, al considerarse sanos, no aceptaban a Jesús como quien podía salvarlos, ¿no? Entonces, no es que existan personas en el mundo que no necesitan a Jesús como Salvador porque ya son santas, porque están sanos, sino que las personas se podrían dividir en dos clases. Todos son enfermos, algunos lo reconocen y buscan ayuda, otros no lo reconocen y no buscan ayuda. Entonces, Jesús solamente va a trabajar en la vida de las personas que le buscan, que reconocen que tienen una necesidad espiritual. Esa es la lección que Jesús nos deja en estos pasajes. Ahora dice, después de leer estos versículos, ¿cree que Dios tiene un interés personal en usted? Sí, yo creo que sí, porque soy pecador, ¿no? Dios se interesa en los pecadores. Jesús vino a llamar pecadores, y entonces Dios tiene un interés por mí, por el hecho de ser un hombre, por el hecho de ser pecador. La Biblia es muy clara que Dios se interesa en mi vida, como se interesa en la vida de cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos. ¿Cómo puedo acercarme a este Dios personal? Juan 5, 39, tenemos un pasaje en el Nuevo Testamento, y después Jeremías 33, 3, que creo que muchos lo pueden saber de memoria. Juan 5, 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, a través de la Biblia, nosotros podemos acercarnos a Dios, leyendo, escudriñando, buscando, investigando, tratando de comprender lo que la Biblia nos enseña. Nos acercamos a Dios porque Dios es quien escribió o quien inspiró la palabra de Dios, ¿no? Es como si yo no conozco personalmente a alguien, pero esa persona me manda cartas, me cuenta cosas. Obviamente eso es un nivel de conocimiento, no va a ser total, pero yo voy a aprender muchísimo de esa persona, de lo que siente, de lo que piensa, de su carácter, a través de sus palabras. Y de la misma manera, la Biblia da testimonio acerca de Dios, acerca de Jesucristo, de su propósito para nuestras vidas. Entonces, podemos a través de la Biblia llegar a conocer a Dios. Ahora, Jeremías 33:3 nos da algo muy importante. Jeremías, vamos ahí al Antiguo Testamento. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Acá nos está hablando a través de la oración, ¿no? La relación con Dios no es algo que sucede solamente a nivel intelectual o del estudio académico de la Biblia, como un simple libro, sino que tiene que ver con un conocimiento personal. Y la Biblia nos dice que a través de la oración podemos conocer a Dios, y Dios nos habla también cuando estamos orando. Dios se revela a nosotros en oración. Clamar a Dios es una expresión bastante fuerte, ¿eh? No son solamente oraciones protocolares, no es solamente repetir rezos aprendidos de memoria, sino que tiene que ver con un deseo profundo de conocer a Dios. Y ese clamor, Dios no lo deja caer, como a veces decimos, en saco roto, ¿no?
nuestras oraciones son escuchadas por Él y Él responde a esas oraciones. Así que la palabra de Dios, la Biblia, la oración son muy importantes para conocer a Dios. Dice, clame a Dios contándole sus alegrías y sus penas, pidiendo su favor, etc. Yo el otro día hablaba con unos hermanos que muchas veces oramos, pero le preguntaba cuántas veces rogamos o clamamos a Dios. Yo tengo que reconocer que muy pocas veces. Muchas veces nuestras oraciones son frías, son como por cierta costumbre o religiosidad, pero realmente nuestro corazón, nuestras emociones a veces no están involucradas en nuestras oraciones. Y Dios nos invita a eso, a rogar, a clamar, a buscarle de una manera profunda, de una manera casi como con desesperación, ¿no? Como decía el salmista, como el ciervo que clama por las aguas, ¿no? Deseando beber con esa misma intensidad. Nosotros deberíamos buscar a Dios. Acá esto es algo personal. Dice, ¿está dedicando tiempo para conocer a Dios de una forma más profunda? Bueno, obviamente los que están haciendo este curso, los que se toman este tiempo, eso ya es algo, pero quizás deberíamos buscar también el tema de la oración o otros aspectos acerca del conocimiento de Dios que estamos viendo, ¿no? Entonces esto obviamente es personal. Ahora dice, si su respuesta es negativa, ¿está usted dispuesto a comprometerse con Dios a dedicar un tiempo de su vida diaria para conocerlo a través de la oración y de la lectura bíblica? Esto espero que todos puedan conocer, que lo quieren hacer, a veces nos cuesta, pero sería lindo poder decir que sí. Y bueno, dice, este compromiso es muy importante. Hoy es el día para conocer más al que lo amó y se entregó su vida por usted. Bueno, yo acá voy a poner, hoy es 21 creo, de junio del 2023, y voy a firmar, ¿no? Porque este es un deseo que yo tengo, de verdad lo tengo, aunque a veces cuesta, aunque no siempre cumplimos, pero ese deseo de conocer más a Dios es algo que debemos mantener y comprometernos, ¿no? Es un tema de compromiso, una decisión que tenemos que tomar. La segunda parte dice, conociendo a Dios por lo que Él es. Dios busca tener siempre una relación de amor con cada persona. La Biblia nos describe cómo los personajes bíblicos conocieron a Dios a través de sus nombres y sus características. Esto es lo que decíamos, ¿no? Había aspectos de Dios que podemos conocer a través de sus nombres. No es solamente a través de los nombres que vamos a conocer a Dios, pero sí los nombres de Dios nos enseñan aspectos de su persona. Vamos ahí entonces a Génesis 17.1. Génesis 17.1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Acá dice Dios Todopoderoso. ¿No? Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso? Que Él puede hacer todas las cosas. Siempre hay que tener cuidado cuando uno ve esta palabra, porque ahí aparecen algunos con jueguitos filosóficos que dicen Dios puede hacer una piedra tan grande que Él no la pueda levantar. Entonces, esas son simplemente contradicciones lógicas. Entonces, es bueno decir que Dios sea todopoderoso quiere decir que Él puede hacer todo lo que es lógicamente posible y además todo lo que es lo que va de acuerdo a su propia naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Y eso no significa que Él no sea todopoderoso. Simplemente su carácter, su persona, su santidad hace que Él no pueda mentir. Entonces, todopoderoso quiere decir que Dios puede hacer todas las cosas que están de acuerdo a su carácter y que obviamente son lógicamente posibles.
Dios no puede hacer un círculo cuadrado, ¿no? Entonces tengamos cuidado con esas trampitas filosóficas que a veces se ponen como para decir, Dios no puede ser todopoderoso, ¿no? Porque no puede levantar una piedra grande, que él mismo, no puede crear una piedra que no pueda levantar. Esas cosas tenemos que tener cuidado. Pero la Biblia nos enseña que Él no está limitado por nada ni nadie. Lo que Él quiere hacer, Él lo puede hacer. No hay cosas difíciles para Dios, como dice también la palabra. En Éxodo 34:14, un poquito más adelante, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Bueno, así que acá el nombre es celoso. Y en el versículo 14 y 15 dice, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo Dios es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios. Así que es por la idolatría. Y acá es algo muy interesante también pensar que Dios es celoso en realidad porque nos ama. Dios sabe que las cosas que nosotros adoramos terminan moldeando nuestra vida. El tipo de Dios que las personas adoran afectan el carácter de las personas y de las sociedades. Y cuando nosotros adoramos cualquier cosa que no sea a Dios, como en este caso los paganos que tenían ciertos dioses, esa adoración terminaba degradando su moral, su conducta, y esos pueblos terminaban sufriendo, viviendo en oscuridad, viviendo en esclavitud, viviendo en temor, como pasa hoy en día en muchos pueblos, algunos pueblos no alcanzados, que la gente piensa, qué lindo, viven en la selva, en armonía con la naturaleza, y en realidad no viven así, viven temerosos, viven atados, viven con supersticiones, viven realmente vidas miserables por las falsas creencias de los dioses a los cuales ellos adoran. Ahora, podemos pensar, bueno, nosotros en el siglo XXI ya no creemos en estos dioses paganos. Sin embargo, acá nos dice que idolatría es poner algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Dios. Esto podría ser la familia, el deporte, el trabajo, los amigos, etc. Marque con una X las áreas que están desplazando a Dios en su vida. Bueno, esto es muy personal. Yo podría poner acá cosas que realmente a mí son luchas, ¿no? Algunos hábitos, quizás en mi caso la familia, el trabajo, el dinero quizás no tanto, la televisión no miro, pero bueno, acá cada uno piensa, ¿no? Yo hasta podría poner acá la iglesia, podría ser, y paradójicamente, ¿no? Como algunos dicen y lo han experimentado, que sirven tanto en la obra que se olvidan del Dios de la obra, y nos puede pasar. Y acá cada uno delante de Dios con sinceridad puede decir, realmente en mi vida esto es más importante que Dios, o por lo menos está ocupando un lugar muy importante. Ahora, Dios en cierta manera no desplaza las otras cosas. Es decir, hay cosas que desplazan a Dios, pero Dios no desplaza. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios, todas las cosas serán añadidas. Entonces, si yo soy alguien que busca a Dios en primer lugar, Dios va a poner en orden las demás cosas y voy a poder tener una vida familiar sana, una vida laboral sana, una relación con el dinero sana, una relación con el ejercicio, con los amigos, aún con la televisión, con el ocio, con los hábitos, etc. Entonces tengamos cuidado de pensar que si yo pongo a Dios en primer lugar, no hay espacio para más nada en mi vida. No, Dios ocupa el primer lugar como eje y todas las cosas después se alinean y podemos tener relación sana con todos los aspectos de la vida normal. No somos monjes que nos aislamos de todo, ¿no? En Efesios 2:14
A ver, vamos a buscar Efesios 2:14. En estos cursos sí que vamos manejando la Biblia, ¿no? Conociendo muchos pasajes. Efesios, Nuevo Testamento, Gálatas, Efesios 2:14 dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Acá está hablando de la relación entre los judíos, que eran el pueblo que Dios había escogido para revelarse, para enviar a su Hijo, hecho hombre. Entonces está hablando de que tanto judíos como gentiles forman parte de un mismo cuerpo, pero también significa que Él hace nuestra paz con Dios, ¿no? Antes nosotros estábamos lejos, separados, muertos en nuestros pecados, y en Cristo nosotros ahora tenemos paz. Él es nuestra paz. Él hizo la paz, ¿no? Yo pondría acá que Él nos da paz con Dios, es decir, ya no somos enemigos de Dios, y paz con los demás. El cristiano es una persona de paz, ¿no? Algo nos debe caracterizar, es que somos personas que buscamos la paz. Aún con nuestros enemigos, nosotros debemos buscar la paz. Dice Pablo en Romanos que en cuanto dependa de nosotros, debemos buscar la paz con Dios. Entonces, la paz con todos. Entonces, Él es nuestra paz, significa que Él nos colocó en una relación de paz con Dios. Ya no tememos a Dios en el sentido de temor al castigo, sino que sabemos que hemos sido reconciliados con Él, pero también debemos procurar y vivir, experimentar la paz con los prójimos, con nuestros prójimos, con nuestros hermanos en primer lugar, pero también con aquellas personas con las cuales convivimos. En el Salmo 23 aparece otro nombre muy conocido, quizás sea el salmo más conocido, el Salmo 23. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Entonces, acá dice, en el Salmo 23, Dios recibe el nombre de pastor. El trabajo principal de un pastor de ovejas es cuidar su rebaño. Dice: saque las promesas que allí se encuentran. Bueno, en el versículo 1, nada me faltará. Nada me faltará. En el versículo 3 dice: confortará mi alma. En la parte B dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. En el versículo 4 dice: aunque ande en valle en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿no? Estará conmigo, me dará aliento. En el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea que acá también su misericordia me rodea, y estaré con Él, ¿no? Eso es una promesa también, no solo para el presente, sino para el futuro. Un salmo precioso para meditar. Y a veces uno piensa, bueno, pero a veces a mí me falta dinero, me falta salud, me falta algunas cosas. Y en realidad, cuando nosotros pensamos en las cosas que creemos que nos faltan, cuando pensamos en Dios podemos descansar, como dice una canción, que lo que no tengo es porque no lo preciso. No es que me falta, sino que Dios permite que yo atraviese esa situación muchas veces para enseñarme algo, para que yo pueda crecer, para que pueda aumentar mi fe, o para que pueda simplemente depender de Él, ¿no? A veces a nosotros nos gusta tener todo bajo control y nos cuesta mucho cuando algo no lo tenemos y sentimos que nos falta,
pero es ahí donde el salmista dice, bueno, si tengo a Dios, nada me falta. Como hay una canción muy famosa que dice, en Cristo tengo todo. Y ahí podemos nosotros ver cómo estamos en relación con esa verdad en nuestra vida. La siguiente pregunta dice, cuando usted lee estos versículos, ¿qué viene a su mente y corazón? Bueno, lo primero que viene es cuidado y consuelo, ¿no? Y guía. Un amigo mío decía que el Salmo 23 a veces nosotros pensamos que dice, el Señor es mi pastor, nada me pasará, ¿no? Pero no dice nada me pasará, sino que nada me faltará. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, un versículo muy conocido dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a veces ese texto se usa como una especie de fórmula mágica, que cualquier cosa que yo me proponga la voy a poder lograr. Si tengo que salvar un examen, todo lo puedo en Cristo. Si tengo que edificar una casa, bueno, lo puedo en Cristo. Pero en realidad lo que Pablo está hablando ahí es de circunstancias que a veces son favorables, como cuando él tenía abundancia, hablando de dinero, a veces tenía escasez, a veces tenía hambre, y él dice, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Es decir, con Cristo puedo soportar cualquier situación. Aun cuando me faltan cosas, con Cristo puedo soportar. Y creo que esta es la esencia, ¿no? Acá habla de valle de sombra de muerte. Entonces no es que estando con Cristo no me va a pasar nada, sino que en las circunstancias de la vida, en las pérdidas, en los dolores, en el sufrimiento, Él va a estar con nosotros, Él nos va a cuidar, Él nos va a consolar. Aún hubo personas que fueron sacrificadas, que fueron asesinadas, que fueron martirizadas, y esto sigue siendo verdad. Es decir, cuando el Señor permite que un hijo suyo muera, apedreado, aserrado, ahorcado, comido por animales, lo está guardando, y sabemos que su alma, su espíritu, están seguros, ¿no? Entonces, tenemos que tener una comprensión profunda y amplia de lo que esta verdad significa para que no suframos, como a veces pasa, una desilusión, una falsa expectativa. Hay personas que cuando se hacen cristianos, cuando conocen al Señor, piensan, bueno, ahora sí, todo va a ser color de rosas, todo me va a ir bien en todos los aspectos de mi vida. Y cuando aparecen esas pruebas, esos problemas, esas dificultades, las pérdidas, entonces su fe flaquea y abandonan el camino del Señor. Como decía Jesús, ¿no? En la parábola del sembrador, semillas que caen en tierra de poca profundidad, entre pedregales, que brotan, pero cuando sale el sol se secan porque no tienen profundidad. Y hay personas que se acercan a la fe pensando que todo va a ser color de rosas, y cuando vienen los primeros problemas, ahí su fe se marchita, por decirlo de alguna manera. Dice, Dios, el pastor, ofrece consuelo. ¿Acepta usted ser consolado o prefiere sentir lástima de sí mismo? Bueno, muchas veces caemos en eso de sentirnos los pobrecitos, los que somos los que más sufrimos, los que nadie se ocupa de nosotros, los que nadie nos llama, los que ningún amigo piensa en nosotros, ¿no? Y eso es algo bastante nocivo para nuestra vida y también para la vida de los demás, porque terminamos culpando muchas veces a los otros de las cosas que nos pasan o culpando a Dios de las cosas que nos pasan. Qué sano es aprender a recibir consuelo de parte de Dios y también de parte de los demás, diría yo. El pastor guía por sendas de justicia. ¿Está usted andando en esos caminos justos? Algo que debemos saber es que cuando no andamos por caminos justos, no estamos siguiendo a nuestro pastor. Eso es algo que tenemos que saber. Si el Señor me guía por caminos de justicia y yo voy por caminos de injusticia, si no estoy siendo honesto, si no estoy siendo justo con los demás, entonces puedo saber que el Señor no me está guiando ahí. Entonces, esta es una pregunta muy personal
pero yo tengo que reconocer que hay momentos en nuestra vida donde no estoy caminando en esa justicia por la cual el Señor me quiere guiar. ¿En qué caminos anda actualmente? Todas preguntas para reflexión personal, ¿no? ¿Siente que Dios se preocupa por usted? Quizás en este punto, si estuviéramos haciendo este curso con amigos o con algunos hermanos, todos públicamente diríamos que sí. Es como lo correcto decirlo, pero realmente en la intimidad de nuestro corazón, quizás no sentimos que Dios se preocupa por nosotros. Quizás nos pasan ciertas cosas o atravesamos ciertas circunstancias donde sentimos que Dios se olvidó de nosotros. Y esto, si lo sentimos, es bueno reconocerlo, ¿no? Muchas veces los cristianos sabemos lo que es correcto o lo que sería lo ideal y queremos hacer como que vivimos en eso que es ideal. Pero lo lindo de la Biblia es que muchas veces nos muestra de hombres que fueron siervos de Dios, que en algunos momentos se sintieron abandonados por Dios. Tampoco tenemos que decir, sí, me siento abandonado solo para hacerme el que soy un santo más del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no? Simplemente se trata de ser genuinos. Delante de Dios, delante de la palabra, decir, ahora siento esto, o ahora siento lo otro. Siento que Dios me sostiene, me siento consolado por Dios, me siento bien, o me siento abandonado por Dios, me siento vacío, me siento solo, me siento triste. Delante de Dios no tiene sentido ocultar. A veces delante de los otros lo hacemos, que también me parece que es triste que así sea, pero delante de Dios no tiene sentido, ¿no? Debemos, delante de Él, abrir nuestro corazón, porque además Él ya lo conoce, como decíamos. ¿Cree que usted podría realmente llegar a conocer a este Dios personal? Yo creo que sí. Si bien es algo que nunca es completo, obviamente, como decía Pablo, no lo he alcanzado, no soy perfecto, sigo buscando conocerlo más, al Señor, al que me llamó, pero sí podemos conocer a Dios. ¿Estaría dispuesto a seguir estudiando la Biblia diariamente para llegar a conocerlo mejor? Y bueno, sí. Y espero que los que están mirando este video, si llegaron hasta acá, también puedan ponerse esa meta de seguir estudiando. Acá tenemos una sección muy linda, muy interesante. Dice, lea la lista de los nombres de Dios que aparece abajo y medite en ellos durante esta semana. Si alguno es significativo para usted, márquelo y agradezca al Señor por la bendición que recibió a través de ese nombre, ¿no? Acá tenemos un montón de citas que ustedes pueden leer. Buen pastor, mi esperanza, mi libertador, mi refugio, mi escudo, Dios de mi salvación, fiel y verdadero, juez justo, mediador, nuestra paz, pan de vida, príncipe de paz, redentor mío, padre de misericordias, sumo sacerdote. Lo bueno que mientras pensaba en esta lista, mientras la leía, veo que muchos de estos nombres salen de experiencias de algunas personas con Dios y han visto aspectos de Dios que lo ponen en un nombre, ¿no? Mi esperanza, mi libertador, mi refugio. Y eso es lo que Dios quiere, ser para nosotros personalmente estas cosas, ¿no? Quiere ser nuestro pastor, nuestro libertador, nuestro mediador, nuestra paz. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. Bueno, acá hay una lectura sugerida, Salmos del 1 al 7, un capítulo por día, y también un texto para memorizar, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, muchas gracias por haber estudiado este curso con nosotros, espero que haya sido de bendición. Cualquier duda, comentario que tengan, lo pueden dejar escrito, trataremos de responder cuanto antes, y nos vemos en la próxima lección, el volumen 2, paso 2, que el título es Cristo, mi modelo. Chau, chau.